Bienvenidos amigos podescuchas que siguen Consejos Divinos en Videos YouTube en y YouTube. en otras plataformas como Spotify, Apple, etcétera. Hoy me acompaña Joshua Belmontes, bienvenido. Hola a todos y muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí platicando. Perfecto, no hombre, pues gracias a ti. Pues Joshua, vas a empezar tu maestría y hay que aprovecharte antes de que empieces porque ya cuando estés en la maestría, pues quién sabe cómo vas a andar de disponibilidad, así que estoy aprovechándome de la situación. Pero bueno, Joshua, fíjate que como ya vieron algunos, el título, algunos curiosos probablemente ya le dieron clic así de a ver, como que espiritualidades, como que de qué van a hablar, de qué temas. Y pues básicamente quiero empezar diciendo que para los cristianos normalmente cuando hablamos de espiritualidad, pues hablamos de alguien que pues se busca genuinamente a Dios, que está haciendo lo que tiene que hacer, haciendo los pasitos correctos para tener comunión con Dios. Y bueno, pues a veces realmente no tenemos una idea, a lo mejor muy estandarizada de lo que implica eso. Yo, la verdad, en Restaura Ministerio sí hablo más o menos de manera común de la espiritualidad en ese sentido. Sí hay algunos que sí me llegan a ver feo porque normalmente se habla de comunión con Dios, normalmente se habla de santidad o de fidelidad y yo hablo más en términos de espiritualidad, pero pues sí hay que decir, Josh, que hay espiritualidades, hay mucha oferta en el mundo de hoy pues que consiste en ofrecerle a la gente opciones de espiritualidad que a lo mejor tienen que ver con Dios, el Dios de la Biblia, con Jesucristo, el cristianismo, pero muchas veces también o tienen que ver con otras cosas como el budismo, como religiones ancestrales, orientales o incluso de mesoamericanas, ¿no? De los grupos indígenas precolombinos. Y bueno, pues quiero empezar, Josh, con contarte, y es más, la voy a mostrar ahorita mientras hablamos, Ujú. una imagen que tiene que ver con una comparación, la vi en Facebook y con un contacto ahí, y tiene que ver con una comparación del karma, o sea, la persona hasta le pone el nombre, además, ¿no? No le voy a hacer publicidad porque se ve que no entiende ni el evangelio ni las otras religiones, pero eso sí, las combina bien bonito en sus imágenes. Y ahí están algunos pastores republicándolas, imagínate. Y en esta imagen está comparando el karma que está presente en las religiones del hinduismo y del budismo, pues, que es una calca del hinduismo, pero sin dioses, ¿verdad? Es la versión atea, el budismo es la versión atea del hinduismo, pero tiene las doctrinas más importantes del hinduismo, pero sin toda la cuestión de los dioses. Bueno, entonces, en ambos está presente el concepto del karma. Compara el karma con lo que la Biblia dice de que lo que siembras, eso cosechas. De una manera totalmente descontextualizada, porque a lo que se refiere esa persona es que, pues, si haces cosas malas, pues te va a ir mal, y si haces cosas buenas, te va a ir bien, pero los textos o el texto al que se está refiriendo esa persona, pues tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con otra cosa en la Biblia. Entonces, eso me hizo pensar, Josh, en que pues hay muchos cristianos que ni conocen el Evangelio bien, ni conocen las otras religiones, pero están haciendo un sincretismo sin darse cuenta, como que aceptando, pues está bonito, cosas del hinduismo, como esta cuestión del karma, incluso el yoga, que es un tema delicado porque realmente muchos cristianos lo practican,
sin la cuestión religiosa, yo lo sé del budismo y del hinduismo, pero muchos cristianos lo practican como diciendo, no, pues yo hago nada más los ejercicios, las respiraciones, cuando a la hora de meditar, yo medito en Jesús y oro y pues ya, ¿no? Pero bueno, pues hay el yoga como parte de una religión, la religión hinduista, pues tiene también sus supuestos religiosos, sus supuestos doctrinales, y que el yoga responde a esos supuestos doctrinales, y bueno, pues no lo practicaría por esa cuestión espiritual que está ahí presente, pero pues tampoco se me ocurre decir, pues está prohibido para todos los cristianos, porque además de que no soy nadie para decirlo, pues además, pues sería cosa de profundizar más en ello, ¿no? Como de tratar de entender qué, a qué corresponde los supuestos doctrinales que soportan la práctica del yoga. eh, pero bueno, ahí lo pongo en la mesa, lo pongo en la mesa como una cuestión meramente informativa, de que hay muchas cosas, cristianos que tienen sus pulseritas rojas con los ojos, que tienen un significado espiritual relativo a otras religiones, que el apóstol Pablo diría doctrinas de demonios. ¿Cómo ves, Josh? Hay varias cosas de espiritualidades, una oferta amplia, y a veces los cristianos no estamos logrando identificar pues a qué corresponden, qué enseñan, qué supuestos doctrinales o espirituales de estas otras doctrinas antiguas que encierran, a veces ni sabemos. Sí, sí has puesto bastante en la mesa. A mí me gustaría empezar comentando que quizás se entiende la espiritualidad como alguna especie de dimensión superior o algo como escondido, ¿no? Algo a lo que no se tiene acceso usualmente y entonces pues llama la atención porque pues se piensa, voy a descubrir algo que va a aportarme algo a mi vida que no tenía. Sin embargo, en el cristianismo, la espiritualidad no es una dimensión, digamos, que unos tienen y otros no. En la visión bíblica, el ser humano ya es espiritual. Yo me puedo remitir, por ejemplo, a la teología sistemática de Berkhoff, que habla que en la visión bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento, el ser humano es una unidad que ya está adecuada para moverse en el plano del mundo físico y del mundo espiritual. Otra cosa es en qué dominio espiritual estamos, ¿no? A qué reino se pertenece, pero el ser humano ya está en los dos planos, en las dos dimensiones, por decirlo así. Entonces, ya de entrada se entiende la espiritualidad de manera diferente, ¿no? Una cosa es como acceder a secretos y a niveles superiores y otra cosa es ya estoy ahí, pero ¿bajo qué dominio estoy? Yo empezaría por ahí. Y otra cosa es que también se entiende, bueno, desde la teología, que el ser humano es inescapablemente, inevitablemente religioso. Se habla un término que es el semen religionis, que es una característica del alma humana que va a provocar que nuestra psicología, nuestras construcciones culturales y sociales, siempre haya aspectos religiosos o espirituales. Entonces, eh, es un tema al que no le podemos dar la vuelta, ¿no? O sea, está ahí y es mejor abordarlo y es mejor discernir qué cosas pues van a estar en contradicción con la enseñanza cristiana para los que somos cristianos, qué cosas a lo mejor no son tan problemáticas y hay un área de libertad de conciencia, pero hay cosas que sí son directamente contradictorias, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres hablar algún punto específico, pero No, yo sí, quisiera... sí, está bien, qué bueno, lo vamos aterrizando. De entrada,
Sí, esto que estás diciendo, en cuanto a que somos seres espirituales, de acuerdo a lo que dice la Biblia, aun cuando tenemos este cuerpo y y bueno, algunos teólogos dicen que estamos integrados por tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, y algunos que son con los que yo estoy de acuerdo y con los que las teólogos con las que más concuerdo, pues también, que es el que somos cuerpo y somos espíritu, y en el espíritu está la vida. Básicamente, y esto es interesante porque aunque tenemos vida, este cuerpo tiene vida, espiritualmente sin Dios estamos muertos, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Cuando Jesús les dice, bueno, hay alguien que le dice, oye, déjame enterrar a mi padre y luego te sigo, y le dice Jesús, le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, hay otras, Pablo lo explica en Romanos 6, Romanos 8, de esta cuestión de la vida espiritual o de estar muertos en la carne, ¿no? O sea, que hay estas dos realidades, pero bueno, fíjate que las religiones en general coinciden en una cosa, en precisamente en que la espiritualidad es algo que se trabaja, que se desarrolla, y que sobre todo la influencia muy fuerte que hay en el mundo occidental hoy es el hinduismo, budismo, ¿no? Que separan la cuestión de la materia y de lo espiritual, ¿no? Y que de una forma así como muy platónica, como que lo material es malo y lo espiritual es bueno, ¿no? Cosa que no hace el cristianismo, aunque algunos lo piensen, que pues no hay esto que la materia es mala y lo espiritual es bueno, así está esta diferenciación como tal, porque Jesús redime el cuerpo, ¿no? Para Dios y la mente y todo lo que somos. Entonces no hay como tal esa diferenciación de malo o bueno. Pero bueno, quiero decir, Josh, que está muy de moda lo espiritual. Incluso los que nos están escuchando seguramente han escuchado conceptos como well-being o wellness, tiene que ver con bienestar, y este bienestar que tiene que ver con bienestar en general, ¿no? La salud mental, la salud emocional, la salud del cuerpo. Y a veces, pues, obviamente todo esto desconectado de lo espiritual en cuanto a Dios, en cuanto a la búsqueda de Dios. Y fíjate qué interesante, Josh, porque el mundo nos habla de que puedes vivir una buena vida, ¿no? De que si tú mismo puedes generar tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física por tu cuenta, haciendo determinadas cosas. Y por eso el budismo tiene tanto éxito. Y es algo también que me llama la atención que incluso cristianos que practican muchas cosas del budismo, de filosofía budista, que piensan que eso está desligado a lo espiritual, o sea que no es una religión el budismo, pero pues sí es una religión, y las prácticas del budismo emanan de una cosmovisión religiosa del hinduismo, y eso me refería con los conceptos de los chakras, y que son los puntos de energía en el cuerpo. Y el budismo replica todo esto. Entonces, son conceptos que ahí están, que tienen un trasfondo religioso en el hinduismo, que significan algo, y que pues buscar este equilibrio de la energía y todo esto, no nada más es meditar, sino ellos realmente creen en estas cuestiones energéticas que buscan este equilibrio energético. Pero bueno, hablo de esto porque el wellness y el well-being, que el well-being está más como hacia la cuestión empresarial, y wellness más abierto, ¿no? Pero bueno, bienestar, eso es lo que la gente busca, Josh.
el bienestar, estar bien. Y mucha gente se hace cristiana porque quiere este bienestar, o sea, no por el mensaje de la cruz, no por el mensaje del evangelio de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, todo lo que implica Dios, que es una persona y etcétera. Lo que dice Dios de sí mismo, lo que dice Dios de la humanidad, en fin, todo esto que envuelve el cristianismo, como que todas estas cosas están ahí como de adorno y mucha gente busca el cristianismo, busca al Dios de la Biblia, busca pertenecer a una iglesia cristiana porque quiere el bienestar, un bienestar emocional, un bienestar psicológico, mental, un bienestar, salud. Entonces, bueno, eso es algo que quiero comentar por cómo he visto yo esta cuestión de la espiritualidad dentro y fuera de la iglesia. Y me llama la atención, ¿no? Que incluso los cristianos no tienen muy claro las motivaciones por las que están buscando a Dios. Creo que sería bueno echar una pensada en cuanto a las motivaciones, Josh. Bueno, pues hay tres cosas que quisiera mencionar, ¿no? Como respuesta a lo que decías de la búsqueda del bienestar o el well-being. Em, la primera es que el sincretismo siempre es posible. En la historia de la iglesia ha habido momentos de sincretismo de ideas y que a veces vemos para atrás y decimos, ¿por qué hicieron esto, no? Y no cuidamos lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O la falta de discernimiento el día de hoy. Se sabe que pues la filosofía griega siempre fue una influencia fuerte en la época de la iglesia, pues primitiva se le llama, ¿no? La época de los padres de la iglesia y hubo pues estira y afloja entre cristianos. El platonismo tuvo una influencia fuerte en los padres de la iglesia también. Eh, pues gracias a Dios siempre hubo discernimiento y siempre hay maneras de decir, bueno, hasta aquí, pues no, hasta aquí, bueno, todavía es válido, lo que sea. El protonosticismo, en la época ya del apóstol Pablo, por eso escribió la carta a Colosenses, el gnosticismo posterior, o sea, siempre ha habido posibilidades de incorporar cosas que no son propias del cristianismo y no tener cuidado. Entonces, pues hoy en día, a mí me sorprende un poco porque no ha sido mi experiencia, pero sí, sí es bastante común, como dices, ¿no? Que se incorporen cosas de la yoga o cosas de amuletos, de superstición, em, cosas de meditación o de respiraciones, etcétera, algunas de las cuales pueden ser pues propiamente naturales o benéficas como regular la respiración o estirarse, pero pues hay que tener como en mente de dónde vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, no recuerdo el nombre de quién inventó la calistecnia, pero pues hubo una persona que inventó de este lado del mundo ejercicios de estiramiento, de rehabilitación, etcétera, pero la gente de pronto prefiere irse con ejercicios de estiramiento que se llaman yoga, ¿no? O sea, como porque a lo mejor hay un componente ahí llamativo, ¿no? De esoterismo o de misticismo, lo que sea, que también quiero mencionar. Eso es lo primero del sincretismo. Lo segundo es, como bien mencionas, en la visión bíblica no existe el dualismo mente-cuerpo, bueno-malo, ¿no? Y eso lo sabemos desde el primer libro en Génesis, porque Dios creó todo y lo evaluó como bueno. Antes de que hubiera pecado y la caída, Él vio que las cosas eran buenas, muy buenas, o en hebreo, bueno, bueno. Eh, Tanto el matrimonio como la comida, como los animales, como el trabajo, la naturaleza, todo este mundo físico él lo creó. Entonces la perspectiva de que el mundo físico es malo o defectuoso por sí mismo no es cristiana. Otra cosa es que debido a la caída y al pecado, pues ya vivimos con un montón de cosas difíciles en el mundo físico. Se habla incluso que la escasez, la posible escasez alimenticia y cosas por el estilo, pues vinieron
por causa de la caída y por eso es necesario desarrollar tecnología para tener más alimentación, etcétera, ¿no? Las enfermedades, la muerte, ¿no? Entonces, no es como lo más correcto, ¿no? O más bien es completamente erróneo pensar que lo espiritual y la dimensión mística es lo bueno y es lo que me va a sacar de mis problemas, mientras que el cuerpo es malo, ¿no? En la espiritualidad cristiana, el reino de Dios viene a la tierra, ¿no? O sea, sus principios, su justicia, ¿no? El evangelio entra a nuestro corazón, a nuestra alma, y a partir de ahí se manifiesta en el mundo físico. Y bueno, obviamente con una implicación escatológica futura, pero eh, hay que tenerlo presente, ¿no? O sea, la espiritualidad cristiana no busca como salir de la cotidianidad de la vida y buscar cosas esotéricas o misteriosas o así, ¿no? Sino vivir aquello que ya se nos dio, aquello que ya se reveló, vivirlo en el aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana. Y a eso se puede ver desde que Pablo en algunas de sus cartas habla del misterio de Dios o el misterio de Cristo, que es una palabra transliterada del griego de mysterium. Esa palabra se usaba en esa época en las religiones de misterio para secretos que solamente los iniciados conocían, ¿no? Después de ciertos ritos, etcétera. Pero Pablo utilizó esa palabra en el sentido opuesto. Pablo utilizó la palabra mysterium para hablar algo que estaba escondido, pero que Dios ya reveló. Entonces la espiritualidad cristiana no se basa en buscar algo escondido, ahí medio místico, medio extraño, que me va a dar un sentido de vida, sino en vivir sobre la base de lo que estaba escondido, pero que Dios ya lo reveló en Cristo, que es la salvación y la restauración de todas las cosas en Cristo. Es la segunda cosa. Y la tercera cosa que muchos estudiosos de las ciencias sociales han notado es que en Occidente la espiritualidad se ha perdido. El sociólogo Max Weber habla del desencanto de la sociedad occidental. Un historiador llamado Brad Gregory habla de un hiperpluralismo donde conviven un espectro increíble de perspectivas desde el ateísmo más recalcitrante hasta el neopaganismo y las religiones, etcétera. Eh, y bueno, a través de la historia de la filosofía vemos que con la modernidad, la revolución industrial, el avance de las ciencias físicas y químicas, la perspectiva en Occidente cambió muchísimo y se centró mucho más en el mundo material. Y bueno, nos ha beneficiado a todos. Tampoco soy de la postura de decir eso estuvo mal, porque si no, pues ¿por qué estamos hablando por internet o grabando o teniendo tecnología, teniendo comida? Hay un montón de cosas benéficas que vinieron y con influencia cristiana que han bendecido al mundo, La pero salud, ¿no? Esta revolución en la salud, ¿no? Bueno, es que las tecnologías no es la tecnología per se, sino metida en prácticamente todas las áreas de la vida en humana. todas las áreas. Entonces hay aspectos positivos, pero junto con, o más bien después de esos avances en el siglo XIX, la filosofía dio un giro muy fuerte en el cual empezó a rechazar los aspectos espirituales como se entendían por la influencia cristiana y a pensar que pues todo se explica en términos materiales, empezando por la biología, después la astronomía, el universo, y obviamente conocen a los escritores, ¿no? Darwin o Laplace, todos estos que empezaron a hacer a un lado a Dios de sus ciencias o de sus disciplinas, y posteriormente en las ciencias sociales tenemos a Auguste Comte, tenemos obviamente a Marx, tenemos a Freud, y entonces, lo que nosotros heredamos de ellos, de los siglos anteriores, es una visión completamente materialista, utilitarista, que evidentemente deja un vacío en el corazón, porque vivimos en la época más productiva de la historia, dejando a un lado las desigualdades en la distribución del ingreso, pero vivimos en una época de la historia que hubiera sido imposible, literalmente en sentido de química, es otra historia, pero se produce alimento para al menos 3.000, 4.000 millones de personas, lo cual era físicamente imposible antes de ciertos inventos.
Entonces, vivimos en una época increíble donde tenemos tanta abundancia material, pero lo material no satisface en última instancia nuestros anhelos más profundos. Entonces, obviamente que al quedar un vacío en el cual se rechaza la herencia cristiana que había, que obviamente daba una respuesta a las necesidades espirituales del ser humano, pero al rechazarse deliberadamente ese vacío se suple de otra manera y para muchos se va a suplir a través de la materia misma, ¿no? Buscando un significado y una satisfacción, pues compro más, compro más, compro más. Para otros, pues el interés por las culturas ancestrales, que si lo comparamos, por ejemplo, con los padres de la iglesia, o así se le llamó esa etapa, todos ellos ya habían desacreditado las religiones de misterio, ¿no? Tenemos la obra contra los herejes de Ireneo, me parece. O sea, ya había habido una victoria en las ideas, por decirlo así, del cristianismo contra las religiones de misterio antiguas, pero a nosotros no nos llegó eso, a nosotros nos llegó ya un desencanto con el cristianismo y como no queda nada y como no somos nada más que materia, ese anhelo espiritual se va a suplir de otra manera, ¿no? Y Oye, especialmente con... sí, fíjate que sí es verdad esto que estás diciendo. Y tiene que ver con cómo se ha desenvuelto la historia en cuanto a que ya venimos de un proceso de cristianización, ya venimos de un proceso como tú bien ibas narrando la cuestión de la ciencia, no, pues esta idea de que la ciencia iba a ser totalmente innecesaria la idea de Dios, y Ujú. entonces, pues ya, adiós, adiós Dios, porque ya llegó la ciencia, pero obviamente nos topamos con la realidad de que la ciencia no lo puede explicar todo, de que está la cuestión moral y que pues la ciencia no puede explicarlo todo. Entonces, pero ya venimos de este largo proceso de cristianización, de decir, no necesitamos al Dios de la Biblia, no necesitamos a ningún Dios y no necesitamos una religión, vamos a decir. Eh, y al haber este vacío del cristianismo en el mundo occidental, pues entonces ese vacío, como bien venías diciendo, se empieza a llenar con, bueno, aquí en América Latina el indigenismo es lo que ha venido llenando poco a poco este vacío, sobre todo en las bases, precisamente en en las lugares donde todavía hay tradición indígena, que pues realmente es mestiza, ¿no? Mucha de esta tradición, realmente no es una pureza, ¿no? En cuanto a la cosmovisión indígena, sino ya es un sincretismo entre lo indígena y lo que trajeron los españoles, esta como cosmovisión cristiana, pero bueno, sí hay se recurre a, por ejemplo, el chamanismo, mucho, ¿no? El curandero del pueblo, al que le llevan, pues, a las personas, pues, que tienen problemas, pues, mentales, emocionales, físicos. Entonces, este curandero, este chamán, pues, es que por cierto se han convertido varios. Esta semana yo escuchaba un testimonio, bueno, he escuchado estas últimas semanas testimonios de curanderos que se han convertido al evangelio porque entienden, o Dios les permite entender la verdad y la diferencia entre lo que ellos están haciendo y el evangelio. Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí en América Latina, el indigenismo, parte de lo que habla, porque es amplio, pero tiene que ver con que como parte de nuestra identidad, como pueblos originarios y también de personas que habitaban, bueno, sí, que habitaban pueblos originarios en el sentido de que habitaban estas tierras de Mesoamérica y, bueno, de Sudamérica antes de los españoles, pero es una cuestión como identitaria, como nuestros ancestros tenían estas ideas, estas creencias, estas religiones, entonces son las nuestras, ¿no? Tienen que ser las nuestras y hay que reivindicarlas, porque es una cuestión
identitaria, ligada a tu identidad. Pero bueno, en Europa está pasando lo mismo con el neopaganismo y la gente que dice, bueno, nuestros ancestros tenían sus religiones, entonces pues vamos a adorar a Thor y a los dioses celtas y a los dioses iberoceltas, porque también antes del cristianismo en Europa, pues también hubo sincretismos ahí entre lo que tenían los iberos y los celtas y los galos y de muchas otras culturas. Entonces tenían sus dioses y a veces los combinaban por las influencias. Bueno, interesante todo esto. Eh, Finalmente, lo que quiero decir que tiene que ver con esto, que el indigenismo llega a ciertos estratos sociales, pero el budismo principalmente llega a los estratos altos de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Específicamente estas, digo, pues ya las otras en Estados Unidos o en Europa ya será otro tema, pero se van posicionando, van llenando huecos de por una sed, vamos a decirle, un hambre espiritual, una necesidad espiritual del ser humano, que es como, y mucha gente está acudiendo a estas opciones porque dicen, no, el cristianismo no. Los que promueven el indigenismo dicen el cristianismo no porque nos fue impuesto como parte de la conquista, que pues ahí entre los mitos de la conquista, pues vamos viendo que no hay como tal esta conquista y bueno, ahí quedan signos de interrogación esta imposición religiosa que no lo es tanto y dependiendo el lugar, ¿no? Dependiendo porque la conquista la hacen muchos mestizos y fue un proceso largo que llevó unos siglos, no se consuma en el siglo XVI todo, pero bueno, son procesos complejos, largos y multifactoriales porque no nada más es la cuestión militar, sino también religiosa. Pero bueno, dejando eso de lado un poquito, se ve el cristianismo como esta parte impuesta, esta religión que nos fue impuesta. Entonces, ¿por qué yo, si tengo antepasados indígenas, entonces mejor me voy por el indigenismo, por nuestras religiones de nuestros pueblos originarios? Y por el otro lado, la gente que abraza y empieza a abrazar, pues no solo el budismo, sino todas estas espiritualidades de bienestar, como lo que empezaba yo diciendo del wellness y del well-being, que aunque lo vean como una cuestión no religiosa, pues la cuestión religiosa está metida, está mezclada, está tejida en todas estas filosofías y cosmovisiones. O sea, eh, por mucho que quieran evitar la cuestión religiosa, porque se Ujú. jactan de ello, pues sí está metida. Pero bueno, quiero escucharte un poquito de esto que no sé, no tanto como una respuesta a lo que estoy diciendo, sino tú, Sí, desde tu perspectiva, cómo has estado viendo estas cosas. A ver si tenemos tiempo de regresar a esto ya. más adelante. Sí, es que hay muchas cosas que pienso mientras hablas, e incluso me acordé de anécdotas personales, entonces ya no sé si contar las historias o... Este, quisiera al menos decir algo importante, y lo digo con un poco de duda porque creo que muchos cristianos lo saben, pero a lo mejor yo estoy mal, que la palabra paz en el hebreo, que es shalom, es una paz integral. O sea, cualquiera que cheque, por ejemplo, en el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine, puede verlo. O sea, paz, shalom, el concepto hebreo, que es el concepto bíblico, el concepto que viene con el evangelio, que es el evangelio de paz, se trata de paz integral. Entonces, quisiera nada más dejar en claro que el cristianismo obviamente ofrece esa shalom, esa paz viene en Cristo, y obviamente lo central es la reconciliación con Dios por su muerte, su obediencia, su resurrección, pero no está desconectada de las otras áreas de la vida.
y eso lo podemos ver en la teología del apóstol Pablo, ¿no? Que habla de que, pues por la caída, el pecado que entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, pero Pablo también habla de que toda la creación fue sujeta a vanidad o a maldición, pero que en Cristo todo eso se va a arreglar, ¿no? Obviamente la puerta de entrada es el Evangelio. Entonces, es chistoso, ¿no? Porque muchos quieren encontrar ese well-being, esa paz sin Dios, ¿no? Esa paz sin someterse a ningún tipo de, eh, pues, dar cuentas a alguien, ¿no? A un ser De superior, dogma dirían algunos. o de dogma, de doctrina, a mi manera, ¿no? Yo encuentro mi Exacto. bienestar. Entonces, bueno, Cristo vino a traer paz y obviamente, pues está hablando de una paz integral, ¿no? En teología se distingue de la paz objetiva con Dios y la paz subjetiva en el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay algo que nos ofrece la Biblia y hay una frase en inglés que, por ejemplo, la puedo usar para consejería, ¿no? Como, it's not that counseling failed. And it's not that counseling was tested and failed, it was not tested. O sea, por ejemplo, no es que el cristianismo se intentó usar y falló, sino que ni siquiera se ha intentado usar. Y me refiero a, por ejemplo, en este caso de la paz, ¿no? Que muchos pueden decir, no, el cristianismo no funciona, nos fue impuesto, etcétera, etcétera. Mejor me voy con los chamanes y a las limpias, pero ni siquiera han explorado qué es lo que ofrece el cristianismo en todo su esplendor. Eso por un lado. Por el otro, otros lados, me acuerdo mucho de un libro que me impactó hace años, un libro muy bonito que se llama Manual de Evidencias Cristianas. Es un pequeño libro de apologética, lo recomiendo. Y en la introducción el autor dice, no sé si es un libro de los 1700 o 1800, pero el autor dice, si la civilización rechaza el cristianismo, y por eso quiero dar pruebas del cristianismo, no nos va a quedar de otra que regresar a los duendes, a las hadas y a las brujas, ¿no? Y yo cuando leí eso, pues estaba más joven, yo recuerdo que dije, ¿por qué? ¿Por qué concluye eso este autor? Tenemos la ciencia, ¿no? O sea, la gente, pues, si rechaza el cristianismo, va a ir a la ciencia, va a ir a los descubrimientos científicos, pero pues tenía voz de profeta. O sea, eso es lo que estamos viendo ahora, que a pesar de toda la tecnología que tenemos, de toda la producción científica, no sé cuántos papers científicos se producen cada año, muchísimos, más de los que alguien puede leer en toda su vida, y la gente no está yendo para allá a encontrar las respuestas de lo que este historiador Brad Gregory llamó el cuestionario antropológico fundamental. La gente está buscando en cosas de la sabiduría antigua, ¿no? En el paganismo, en el indigenismo, las respuestas, ¿no? Es otra cosa que quería mencionar. Y me acordé de una historia. Hace unos años, no muchos años, estaba yo en un lugar cerca del pueblo o la ciudad de Songolica, en la sierra de Songolica, en Veracruz. Estaba yo acompañando a unos hermanos y a un pastor de allá, indígena, que habla náhuatl, y pues estaba evangelizando, bueno, ellos evangelizaban, yo traducía nada más, y nos quedamos en casa de una señora, no recuerdo su nombre, pero la señora tenía la cara paralizada de este lado, ¿no? Porque pues había tenido experiencias de vida muy difíciles de violencia y bueno, en fin. Entonces el pastor pues le estaba compartiendo del evangelio, no era la primera vez, leímos algunas cosas y la señora tenía una amiga que era una chamán. Que supuestamente le estaba pues ayudando con lo de la parálisis, pero pues no se le quitaba, ¿no? Y le decía el pastor, señora, pues si su hijo le manda dinero, ¿por qué no va al doctor? O sea, ya podría estar curada, ¿no? Y ella pues prefería, bueno, gente indígena, ¿no? Pero ella prefería ir pues con la chamán. Entonces, pues ya este hermano que se llama David Cocotle, es un hermano muy fervoroso en predicar, o bueno, muy apasionado por compartir el evangelio, empezó a hablar de Cristo, los hermanos de Estados Unidos también,
Yo traduje lo que decían y quise leerle, no sé si el Salmo 23 o algún otro, pero me dio un poco de risa que en esa dinámica tan bonita, la chamán fue la que se asustó porque estaba ahí y de pronto empezó a toser y se fue. Bueno, es una anécdota chistosa, ¿no? Sobre esto del indigenismo, ¿no? Y bueno, ya pasaron años, vino la pandemia, no sé qué ha sido de la vida de esta señora, pero bueno, este, se me hizo interesante, ¿no? Que la chamán, obviamente yo quería que escuchara porque pues es un mensaje también para ella, ¿no? Pero al final ella fue la que se fue. Bueno, ya saliendo un poco de esa historia chistosa, em, esto que mencionas sobre la imposición del cristianismo, híjole, yo creo que es un tema delicado porque se nos ha, como en el sistema educativo, así se nos ha transmitido la historia. Sí, No estoy 100% seguro, pero creo que después de la Revolución Mexicana, la idea del partido en el poder fue pacificar al país, fue unificarlo, porque venimos de pues muchos colapsos, no solamente la Revolución Mexicana, sino colapsos internos donde los grupos están disputándose el poder con violencia, o sea, es gran parte de nuestra historia, como México independiente, pero al intentar pacificar el sistema educativo, me parece que intencionalmente procuró unificarnos, señalando enemigos externos y en lugar de responsabilizarnos a nosotros como pueblo mexicano para tener identidad, se creó una versión de la historia anti-española y anti-estadounidense. Y si uno revisa con más cuidado la historia, fuentes primarias les llaman, no digo que todo lo que está en las fuentes primarias es cierto, pero nos abre la perspectiva, definitivamente, para quitar esta leyenda negra, ¿no? De que el español malvado vino casi casi a comerse a la gente aquí, y, como si esa hubiera sido la intención desde el principio y como si todo les hubiera salido bien, además. Em, y bueno, lo que mencionabas me recuerda al historiador que me recomendaste, el doctor Antonio Rubial García, que habla de mitos de la conquista, ¿no? Y digo, a mí me gustaría decir muchas cosas al respecto, pero bueno, con respecto al indigenismo, pues vale la pena hacer notar que los españoles que vinieron aquí, bueno, en primer lugar, el concepto de español, pues era muy reciente, ¿no? O sea, existía la región en la península ibérica se llamaba Hispania, pero el unificado, el primer estado-nación en la historia moderna, como se le considera, era de reciente nacimiento, ¿no? Cuando se unieron Castilla y Aragón, se expulsaron a los musulmanes. Entonces, es importante tener en cuenta el trasfondo de los mismos que vinieron para acá. No eran como que, sí, somos católicos y vamos a salir a conquistar a estos malvados indígenas, los vamos a matar, los vamos a oprimir y les vamos a imponer la religión, nada más por el puro gusto, ¿no? O sea, eran un grupo, o bueno, una nación de reciente formación que venía de siglos de aislamiento y de ellos mismos haber sido conquistados por los musulmanes. Entonces, cuando se entiende un poco más el trasfondo, eso ayuda a entender también qué es lo que sucedió aquí, porque no es como que Cristóbal Colón y Hernán Cortés dijeron, pues vamos a salir a conquistar al mundo, cuando pues Cristóbal Colón ni siquiera sabía que existía este lado de la tierra, ¿no? O sea, un cálculo erróneo de su parte lo llevó a concluir que podía encontrar una ruta comercial a lo que conocían como las Indias, o sea, Filipinas y toda esa área en lugar de bordeando África, porque se había cerrado la ruta comercial cuando cayó Constantinopla, pues girando, ¿no? Entonces fue casi accidental para él encontrar este lado y es importante tomarlo en cuenta para evitar pensar que, sí, los españoles malvados salieron a conquistar a los indígenas, ¿no? Y bueno, también menciona este historiador que, pues, Hernán Cortés no es como que salió y, sí, voy a conquistar a los indígenas, a México, voy a conquistar a México, ¿no? Y nuestro país nació de que los españoles conquistaron a los mexicanos. A ver,
Yo acabo de mencionar que el concepto de español como tal era de muy reciente creación. Es decir, que ni ellos mismos probablemente se consideraban todavía con claridad como una nación unificada. Y hoy en día eso todavía tiene pues repercusiones, porque las personas que han estado en España saben que hay gente que no se identifica tal cual como, yo no soy español, yo soy vasco, o yo soy catalán, o esa es mi identidad primaria, yo hablo Exacto. el catalán, yo hablo tal, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, que me extendí mucho, pero bueno, quería ponerlo en la mesa. Y por el otro lado, que Hernán Cortés no es como que llegó y, sí, voy a conquistar a México. Pues México no existía, ¿no? Se habla de Mesoamérica, que es toda esta región donde, bueno, Ciudad de México, alrededores, está Norteamérica, hasta Centroamérica, y en esas regiones había diferentes grupos, uno de los cuales había tenido la preeminencia, era un imperio opresor, si lo queremos poner así, que era el imperio mexica, y más hacia el sur el imperio inca, que tampoco es como que eran súper amables con sus subordinados. En economía se habla de que se seguía un modelo despótico tributario, ¿no? O sea, las clases bajas trabajaban para dar tributo al tlatoani, y obviamente los tributos no eran algo meramente de comida, o de comida de la agricultura, sino que los tributos incluían vidas humanas, y que ellos pues exigían ese tributo de los pueblos conquistados, ¿no? Entonces, es importante no romantizar el pasado prehispánico, tampoco decir que, bueno, nada de ahí vale, ¿no? Porque obviamente es interesante saber cómo vivían, lo que desarrollaron, las artes que desarrollaron, la cultura, y el mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación menciona que él estaba sorprendido mientras vino aquí a explorar de las ciudades que encontró. Entonces, espero que al menos estos apuntes que estoy dando quiten un poco la nube de la leyenda negra de que el malvado español vino a conquistar a los perfectos, impecables indígenas y les impuso el cristianismo, y por eso el cristianismo no sirve. Hay que Exacto, que arrepentir. es lo que decías de la paz, del shalom, este concepto, pues la gente lo ve como, mucha gente lo ve como la religión judía, que después se fue esta rama de la religión judía, que es el cristianismo, como algunos lo ven, que pues no es así, obviamente, em, pues es un tipo de colonialismo espiritual, ¿no? Que otros adopten una religión extraña, una religión extranjera. Pero yo cerraría precisamente con que estas cosas de las que habla el Evangelio, de la paz, del amor, del gozo, de la libertad. Son cosas que todas las civilizaciones humanas han buscado, han deseado y no en balde han desarrollado sus religiones. Pero en cuanto a esta del que estamos hablando, que es el cristianismo, muy particularmente, esta paz, eh, la gente busca una paz, quiere ejercer una paz con la que se sienta bien. Esto del bienestar, con lo que hablaba al principio. Mira, busco paz, ¿no? Entonces busco bienestar. Busco amor, entonces busco bienestar. Busco libertad, entonces busco bienestar. Busco salud, ¿no? Una salud integral. Entonces, busco este bienestar, pero lo busco aquí en esta disciplina o cosmovisión o religión. Lo busco ¿por qué? Porque el centro de la motivación de esa búsqueda es ese bienestar que estamos buscando. Y muchos cristianos probablemente tenían esta motivación al principio. Era la que alimentaba esta búsqueda, a lo mejor de Jesucristo, en la cuestión de la Biblia, pero como ellos hemos ido descubriendo que no son metas,
Este bienestar no es la meta por la que buscamos a Dios, sino que es el resultado. Dios lo produce en la persona que se reconcilia con Él y que se relaciona con Él en los méritos de Jesucristo. Entonces, es un tema mucho más amplio, pero en el cristianismo, muy específicamente, este bienestar no es la meta. Y quizá todas estas ofertas de espiritualidades coinciden en que el bienestar es su meta, el bienestar personal. Y en el cristianismo no es así, sino que es consecuencia de un relacionamiento con Dios a través de Jesucristo. Pero bueno, pues Josh, ¿cuáles son tus pensamientos finales? Esto que mencionas sobre los aspectos positivos siendo fruto y no la meta son muy importantes. Creo que a lo mejor estoy mal, pero pocas personas acuden a, digamos, al chamanismo y a las limpias como una forma de vida, sino que ellos tienen su propia forma de vida centrada en sus valores y cuando tienen un problema van y el cristianismo no es así. O sea, el cristianismo no es como que yo vivo mi vida centrada en mí mismo y, ay, tengo un problema en mi matrimonio económico y Jesús, ayúdame. Ok, ya me hizo mi milagro, bye. Algunos sí lo hacen, pero no es la manera correcta, ¿no? Sí. O sea, el cristianismo es una rendición completa a Cristo, el príncipe de paz, y obviamente como fruto de vivir en comunión con Él y ya no centrado en mi egoísmo, sino en Él y su voluntad, pues va a producir un fruto que, bueno, obviamente recordaremos en Gálatas, ¿no? Un fruto que incluye paz, amor, paciencia y que no nos evita o no nos exenta de problemas y a veces problemas que en nuestra perspectiva no van a tener solución, pero lo importante aquí es la comunión con Dios, con Cristo, que es lo más valioso. Y yo creo que hasta en películas se ve cómo el aspecto relacional puede ser más importante que las circunstancias mismas, ¿no? O sea, mientras tú estés conmigo, mientras tu amor esté conmigo, lo lograré, ¿no? Y así es con Dios, o sea, mientras estemos caminando con Él, pase lo que pase, la paz va a ser real en el corazón. No va a ser solamente una búsqueda circunstancial de mi milagrito, perdón que lo diga así, es que es como muy común, ¿no? Tu milagrito. Eso es, digo, lo que mencionaría. Finalmente, queridos podescuchas, pues tenemos que terminar. Yo solamente diría que seamos cuidadosos de aquellas cosas que aprobamos, seamos cuidadosos de aquellas cosas que practicamos, a las que acudimos. eh, eh, y bueno, pues sin duda, además, confiamos en que el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad y que no necesitamos tú y yo aquí, Josh, ni alguien más, pues poner una serie de reglas de esto sí y esto no, eh, reglas humanas, quiero decir, ¿no? Ujú, Em, para decirle a la gente que sí puede y que no puede hacer. Como lo dijiste hace rato, ahí está la revelación, lo que Dios ha dicho, ahí están las escrituras y son un buen norte, además de que el Espíritu Santo pues las usa para ayudarnos a discernir las cosas y pues aprobar lo que sea congruente con lo que creemos y rechazar lo que no. Ya es un descubrimiento personal y esperamos que esta conversación entre Joshua y yo pues pueda servirles de algo. Así que me despido de todos ustedes. Gracias, Josh. Que estés muy bien. igualmente, espero que sea de bendición, de utilidad, de interés. Cuídense. Perfecto. Pues que Dios sea contigo y hasta pronto.